aunque vayan a estudiar inglés, pueden trabajar y pueden llevar a su pareja, ¿cierto? Ya sea que estudies inglés, estudios técnicos vocacionales o educación superior, en tiempo de clases los estudiantes pueden trabajar hasta 48 horas a la quincena. Actualmente el salario mínimo está en $23.23, $23 australianos. Sí. Que más o menos si hiciéramos la conversión a dólares americanos, diría que es alrededor de $15 americanos. Y este es el pago mínimo. Sin embargo, hay estudiantes que pueden ganar 25, 30, $35 australianos la hora, ¿no? El día de hoy estamos muy contentos en Ágora porque tenemos una invitada de lujo quien nos va a platicar de todos los beneficios que hay en Australia. Pues ella se llama Laura Díaz, de la Embajada Australiana precisamente. Laura, bienvenida. Hola Rosy, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por esta invitación y bueno, espero que para toda tu audiencia esta charla sea de utilidad y que precisamente pues tengan Australia en mente para ir y realizar sus estudios. Extraordinario. Tú estás en la Embajada de Australia precisamente en la sección comercial, pero en específico en educación. Platícanos un poquito qué hace esta sección de la Embajada. Claro, sí, como bien dices, soy parte de la Embajada de Australia y estoy en la sección comercial que le llamamos Austrade. Entonces, dentro de Austrade tenemos diversos sectores que son prioritarios y precisamente para todos los países de Latinoamérica hay personas asignadas para el sector educación. Entonces, yo tengo a mi cargo ese sector y precisamente pues tiene que ver con todo el tema de promoción de los estudios en Australia, el establecer contacto con las agencias de estudios que sabemos que son quienes facilitan precisamente que los estudiantes elijan Australia porque ustedes pues los acompañan a lo largo de todo el proceso, estar en contacto con, por ejemplo, universidades mexicanas y australianas. Entonces tiene que ver con todos esos esfuerzos de promoción para que mexicanos quieran ir a Australia a estudiar. Extraordinario, quiere decir que tenemos aquí a la persona más capaz en educación para Australia de todo México, porque ella a eso se dedica, esa es su área en la embajada y siempre es bueno ir a las fuentes confiables, como lo hace Ágora. Nosotros tenemos capacitación directamente con la embajada y tenemos este tipo de fuentes, porque muchas veces para cumplir los sueños de los estudiantes, de todos ustedes, es importante hacer una planeación, ¿no? No estar ahí escuchando, pues a lo mejor gente que prende una cámara y que está hablando de su propia experiencia, sino más bien hacerlo con planeación, tener fuentes pues de primera mano. Y bueno, pues lo primero que te quiero preguntar es, platícanos cuáles son los beneficios de Australia o por qué un estudiante debería pues seleccionar este destino para ir a estudiar, de manera general y después si quieres vamos profundizando un poco. Súper, pues mira Rosy, lo primero que yo te diría es que Australia lo tiene todo. Creo que en general en México no estamos tan familiarizados con Australia, creo que siempre tenemos referencias de los animales, por ahí de un par de ciudades australianas, pero creo que en general hay 4 factores que yo diría que son muy importantes, no solo para quienes quieren estudiar en Australia, sino para cualquier persona que esté interesada en estudiar en el extranjero. El primero te diría que es la calidad de la educación. En general, hablando, por ejemplo, de educación superior o de enseñanza del inglés o de estudios técnicos vocacionales, Australia siempre tiene instituciones súper bien rankeadas en prácticamente cualquier cosa que tú quieras estudiar. Existen muchos mecanismos de aseguramiento de la calidad. Otro tema que creo que es súper importante es la empleabilidad, ¿no? Sabemos que es muy importante que los estudiantes puedan tener la posibilidad de trabajar mientras estudian. De hecho, en Australia, sin importar si van a estudiar educación superior, estudios técnicos vocacionales o inglés, los estudiantes tienen posibilidad de estudiar y trabajar al mismo tiempo y pues eso también te permite ahorrar dinero, practicar el idioma, integrarte mucho más a la cultura australiana y a la sociedad. Otro tema tiene que ver con el entorno y de hecho esto es un poco como un quiz. Tú, por ejemplo, Rosy, ¿cuándo has escuchado de algún incidente, por ejemplo, de seguridad en Australia? No, realmente no.
Entonces, justamente esto ayuda porque Australia es uno de los países que tiene más altos índices en seguridad, desarrollo humano, etc. Entonces, los estudiantes van a encontrar un entorno que es muy favorable para que los estudiantes puedan enfocarse en los estudios. Tenemos ciudades australianas que están en el top 10, por ejemplo, de mejores ciudades para estudiantes. Y por último, creo que el último factor tiene que ver precisamente con todos estos mecanismos que tienen desde las escuelas, las universidades y las ciudades para dar un acompañamiento muy personalizado y muy integral a los estudiantes, que hace que pues puedan resolver sus dudas, puedan ir por ellos al aeropuerto, etcétera. Sí, me llama muchísimo la atención que en el QS, por ejemplo, Melbourne y Sydney, por mencionar algunos, están en el top 10, incluso por encima de, pues a lo mejor ciudades con las que estamos mucho más familiarizados, que es Toronto, Vancouver y Montreal, que están por debajo del 10, o sea, sí están en el top 20, que digo, lo seguimos recomendando ampliamente, pero sí quedé gratamente sorprendida cuando vi este dato, ¿no? Por otro lado, pues una de las ventajas que tal vez no lo tienen otros países más cercanos es que se puede estudiar inglés y trabajar. Desde ahí, obviamente se requiere un nivel intermedio, porque si no, bueno, ¿qué tipo de trabajos vamos a encontrar? Esa es una recomendación personal de Ágora, ¿no? O sea, ir con un poquito ya de nivel intermedio para que se puedan desarrollar en el idioma, porque evidentemente pues no vamos a encontrar un trabajo en español, ¿no? Otra cuestión pues importante es que aunque vayan, y corrígeme si estoy equivocada, es que aunque vayan a estudiar inglés, pueden trabajar y pueden llevar a su pareja, ¿cierto? Sí, exacto. Precisamente, ya sea que estudies inglés, estudios técnicos vocacionales o educación superior, en tiempo de clases los estudiantes pueden trabajar hasta 48 horas a la quincena. Sé que el término quincena nos suena como un poco raro y esto es más bien por un tema de flexibilidad, ¿no? Te dicen cada 2 semanas puedes trabajar 48 horas, tú decides si haces 24 y 24 o si una semana trabajas un poquito más o un poquito menos. Entonces, en general, en tiempo de clases es eso. En vacaciones puede ser de manera ilimitada. Por ejemplo, hay estudiantes que tal vez en tiempo de clases dicen, no, yo me quiero enfocar 100% a los estudios y utilizan las vacaciones para trabajar. O al revés, hay estudiantes que en las clases trabajan, ese dinero lo ahorran y después se van de vacaciones por ahí a otros países o a conocer más de Australia. Y como bien dices, los dependientes, las parejas también pueden trabajar. En el caso de educación superior, pueden trabajar a tiempo completo, sin importar si su pareja está en clases o de vacaciones. Y en el caso de los estudios vocacionales y de inglés, pueden trabajar a medio tiempo también. Eso suena extraordinario y me gustaría saber cuál es el salario mínimo. No sé si se maneja por provincias o todo el país tiene un mismo salario mínimo y cuál es este. Claro, pues te cuento. En realidad, el salario mínimo es algo que revisa el gobierno australiano año con año. Entonces, dependiendo de la inflación o de otras medidas, es que se van haciendo esos pequeños ajustes. Actualmente el salario mínimo está en $23 con 23 centavos, $23 australianos. Sí. Que más o menos si hiciéramos la conversión a dólares americanos, porque sé que tienes audiencia en México y en otros países de Latinoamérica, diría que es alrededor de $15 americanos y este es el pago mínimo. Sin embargo, hay estudiantes que pueden ganar 25, 30, $35 australianos la hora, ¿no? Dependiendo, me imagino, lo que estén estudiando. Exacto, dependiendo de lo que estés estudiando y también la industria en la que estés. Por ejemplo, hay industrias que son muy solicitadas que ahí fácilmente un estudiante puede ganar $40 la hora, ¿no? Que estamos hablando al mes más o menos, para que se den una idea, de unos $2,700 australianos. Yo como que he hecho esas cuentas, esto es lo que resulta, pero a ver, ahora entonces platícame de los costos de vida, porque esto se oye muy bien. Si yo me ganara ese dinero para vivir en México, incluso Ciudad de México, que no se caracteriza por ser tan económica, podría vivir holgadamente, pero platícame de los costos de vida de Australia. El gobierno australiano tiene estimado que un estudiante para todos los costos de manutención, que son el alojamiento, la comida, el transporte, etcétera, en promedio se necesita al año cerca de $25,000 australianos. Sin embargo, como tú bien mencionas, Rosy, no es lo mismo vivir en una ciudad grande como Sydney o Melbourne,
que naturalmente son ciudades más costosas, a vivir en una ciudad más pequeña. Sin embargo, para que todos aquellos que nos están viendo y se preguntan y llega el momento de hacer las cuentas, calculen más o menos $25,000 australianos al año. Ok, si hacemos la conversión, lo que dije por mes, por 12 meses, quiere decir que sí les alcanza para vivir con lo que van a estar ganando allá. Que ojo, ahorita vamos a hablar de la visa de estudio o de la visa y tienen que comprobar un fondo, porque es recomendable. Por cualquier cosa que suceda, deben de tener ahí como en cualquier país que se quiera ir a estudiar, siempre les van a pedir comprobar o tener más bien ciertos fondos para que pues la experiencia como estudiante sea placentera, ¿no? Para no estar pasando penurias, pero unos cálculos rapidísimo que yo hice ahorita, no es cierto, los he hecho desde antes, sé que un estudiante podría estar, claro, no con lujos, no yéndose de viajecito a Tailandia ni nada, que es muy común, de hecho, cuando están en Australia ir a Tailandia, ahí modestamente de vacaciones, pero a lo mejor pues si ahorras sí, pero no cada mes y cosas así, pero sí les alcanza realmente para su manutención de sus servicios básicos, o sea, es un cálculo que ya está hecho, actualizado y demás, ¿no? Entonces, eso es bastante bueno. Ahora, pues platícame, pues quisiera preguntarte qué tan difícil es que se otorgue la visa a los mexicanos o a los latinoamericanos. Vamos a hablar en general de Latinoamérica. Claro, pues te cuento un poco y justo esa es una de las preguntas que más me hacen los estudiantes cuando los conozco en universidades, en ferias, ¿no? Siempre es como, ¿y a dónde tengo que ir para sacar mi visa? O, ay, sí, ¿y cuándo voy a ir a la embajada, no? Y siempre les digo, no, a la embajada no vas a ir, ¿no? Y no es porque no queramos recibirlos en la embajada, sino más bien es porque todo el trámite para el visado se hace de manera electrónica. Entonces, a lo único que van los estudiantes es a la toma de los biométricos, que dependiendo de la ciudad, si es Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México o en otros países, el centro de biométricos es distinto, que es donde les toman la foto, las huellas, etc. Pero todo lo demás se hace de manera electrónica. De hecho, ni siquiera es como que vamos a estampar el pasaporte, como hacen en otros países. En realidad, es un trámite que es bastante rápido y afortunadamente tanto México como los países de Latinoamérica, el índice de aprobación de visas es bastante alto. Está alrededor del 90%. Entonces, al ser un trámite que es completamente electrónico y muy rápido, digo, siempre es recomendable hacerlo con suficiente tiempo para no estar corriendo, etcétera. Pero es un trámite bastante sencillo y en general lo que vamos a necesitar o uno de los documentos principales es uno que llamamos el COE, que es precisamente cuando la institución ya confirma que que el estudiante va a ir a estudiar cierto curso y el estudiante ya pagó algún tipo de depósito que la institución pues le solicita, ¿no? Aquí súper importante inscribirse en escuelas que sean buenas escuelas, ya sabemos que la calidad de educación en Australia es buenísima, pero escuelas que les pueden dar este COE, porque de pronto se puede por ahí montar cualquier escuela o decir yo, pero si no les dan el COE, pues muy fácil, no hay visa. ¿Cómo podemos saber qué escuelas sí dan el COE? Pues inscribiéndose con Ágora. ¿Por qué? Porque nosotros nos acercamos con la embajada, quien nos verifica, nos acerca, incluso esa es parte de las funciones de Laura, nos acerca con instituciones que se quieren acercar, valga la redundancia, a México, América Latina, y que quieren estudiantes pues, de esta región del mundo, ¿no? Entonces, de ahí la importancia, insisto y siempre voy a seguir insistiendo, de acercarse a los expertos, ¿no? Sí, claro. De hecho, esto es un paso muy importante y, por ejemplo, en el caso de México, aproximadamente el 75% de los estudiantes que están actualmente en Australia lo hacen mediante una agencia educativa. Sin embargo, siempre es súper importante realmente ser bastante juiciosos con el tipo de agencia al que nos acercamos, ¿no? Por el tema de la información,
qué instituciones, como tú bien mencionas. Entonces, pues yo les recomiendo muchísimo que se acerquen con Rosy, con todo su equipo. Rosy es parte, por ejemplo, de AMTE, que es la asociación que tenemos aquí en México de las agencias. Como bien dice, realmente tenemos ahí una línea de comunicación abierta, entonces ante cualquier pregunta, pues Rosy me las hace, o cuando veo alguna oportunidad de alguna escuela, se las presento. Entonces, que sepan justamente asesorarse de las personas adecuadas para que pues tengan una experiencia positiva. Bueno, y siguiendo hablando de estudiantes, quisiera saber más o menos cuál es la empleabilidad. Digo, yo sé que depende de las áreas y demás, pero cuál es la empleabilidad que podría expectar un estudiante si se va a un graduado internacional. Fantástico, pues mira, ese también es uno de los índices más altos que tenemos en Australia. De hecho, 2 universidades australianas están en el top 10 mundial de empleabilidad. Wow. Y, por ejemplo, en el caso de un graduado de licenciatura o pregrado, la empleabilidad está alrededor del 86% dentro de los primeros 4 meses después de que te gradúas. Y en el caso de los posgrados, donde incluimos pues a las maestrías y doctorados, ese aumenta hasta el 96%. Entonces, imagínate que casi antes de que te gradúes ya tienes un empleo y pues mucho mejor remunerado, ¿no? Esto es maravilloso. Además, recuerden que Australia es un país abierto a los migrantes, haciendo las cosas como se deben de hacer. O sea, no es un proceso en el que yo estudio, ya me dieron la residencia, existe la opción, siempre y cuando se hagan las cosas de acuerdo a la reglamentación y a las leyes de Australia. Nosotros podemos conducirlos con consultores migratorios que han hecho una carrera, que se han preparado para poderles ayudar si este fuera el objetivo final, ¿no? Hay bastantes beneficios respecto a esto. Y pues bueno, también me gustaría saber cuáles son las profesiones más demandadas. O sea, que si yo voy a estudiar a Australia, ¿qué me podrías recomendar que estudie? Si a lo mejor quiero dejarme la puerta bien abierta por si me quiero pues establecer allá. ¿Qué profesiones están requiriendo en Australia? Fantástico, pues mira, tenemos unas listas ocupacionales y entonces esa lista pues es un referente buenísimo, porque además es una lista que publica el gobierno, ¿no? Entonces no es como que, ay, yo te conté y entonces mi vecino me dijo, no, para nada. Te diría que todo el tema de salud, por ejemplo, enfermería es una profesión que está bien demandada, toda el área en general las áreas STEM, por ejemplo, todo el tema de IT, tecnologías de la información también es un área muy solicitada. Las ingenierías, sobre todo, creo que ahí hay un área de oportunidad bien grande para todos los mexicanos. Digo, sé que hay muchos estudiantes mexicanos que estudian ingenierías, entonces es un área fantástica para ellos. Ok, y ya hablaste de empleabilidad, ¿no? Lo que yo quiero pues ahondar un poquito es que realmente sí necesitan personas que pues se desempeñen en ciertos oficios o profesiones, como tú lo dices, ¿no? Y a lo mejor pues podemos seccionar la empleabilidad dependiendo de el tipo de estudio que realicen o no. ¿Sí varía un poco o...? Pues mira, te diría que sí varía un poco. En realidad, muchos estudiantes van a hacer materias relacionadas con business, lo cual está perfecto. Ese es como un área de estudios bien común, pero creo que sobre todo es bien interesante para las personas que están pensando en estudiar carreras relacionadas que son de alta demanda, porque naturalmente al ser áreas que incluso son prioritarias, pues ahí puede haber muchos más beneficios, o lo que platicábamos hace un rato, ¿no? De, perfecto, pues tal vez teniendo otro trabajo puedo ganar $25 la hora, pero si tengo un trabajo en un área que sea demandada, puedo ganar $45, ¿no? Por ejemplo. Está muy bien, pues ya es solamente ahondar un poquito más. Y bueno, también respecto a qué tipos de estudio puedo ofrecer, porque yo ya me fui hacia las profesiones y que si se quieren quedar, y bueno, es una opción, así lo dicta las leyes de Australia, pero también hay otro tipo de estudios para todo tipo de público, vamos a llamarlo así, ¿no? Ya hablamos un poquito de las personas que quieren a lo mejor estudiar inglés, lo pueden hacer. ¿Se requiere visa? ¿Desde cuántas semanas? ¿Cómo es el proceso ahí? Perfecto. Para inglés.
Sí, pues como bien sabes, Rosy, y seguramente para tu auditorio, el tema del inglés siempre lo medimos en cuanto a semanas de estudio. Los mexicanos, para ir a Australia, necesitamos visa si es que vamos de turista. Entonces, para los estudiantes que quisieran ir y estudiar 10, 12 semanas, lo podrían hacer con una visa de turista. Sin embargo, evidentemente, si van con visa de turista, pues no van a poder trabajar y estudiar, ¿no? Aunque sabemos que por temas de la distancia que hay entre México y Australia, la gran mayoría de los estudiantes van a hacer cursos de inglés de, por ejemplo, 6 meses, ¿no? Que a partir de las 12 semanas es que ya tendrían que tramitar un visado de estudiante. Ahorita mencionaste algo súper importante que los estudiantes me mencionan mucho cuando están en asesoría con nosotros, que es Australia está lejísimos. Yo les digo, pues depende de dónde veamos el mapa, ¿no? Si lo vemos así, pues sí, pero si lo vemos para el otro lado, a lo mejor no tanto. Pero a lo que voy es que yo siento que cada día hay más rutas y más comunicación. Pero, ¿tú qué opinas al respecto? Pues mira, sí, como bien dices, ese es uno de los comentarios que más nos hacen, ¿no? Sobre todo pensando que los mexicanos somos muy muéganos con las familias, ¿no? Y que siempre es un tema y, no, ¿cómo se va a ir a estudiar muy lejos mi hijo, etcétera? Te diría, pues sí, con la distancia no podemos hacer nada realmente. Sin embargo, como bien mencionas, cada vez hay más rutas para llegar. Digo, naturalmente nosotros como mexicanos, quizás la vía más común es ir a Estados Unidos, ¿no? Que pueden ir a Los Ángeles, San Francisco, Dallas. Incluso hay personas que van a Vancouver. No sé si sabías que puedes volar. Claro, la Vancouver. vez que tuve la oportunidad y el privilegio de conocer Australia, bueno, he hecho 2 rutas. Una es bajando a Chile. Ajá. Y de ahí para allá, porque no se requiere visa para Estados Unidos, ¿no? Que claro, es la vía más rápida. Y la otra, que también es muy rápida y muy conveniente, me he ido, como bien lo dices, a Vancouver, y de Vancouver se vuela directamente a Australia, en un vuelo directo. Entonces, y de aquí a Vancouver son 5 horas. Yo me bajé, tomé por ahí un lunch, y ya en la noche tomé mi vuelo, me puse mi antifaz, mis audífonos, y abrí los ojos y ya estaba en Australia. Entonces, tampoco es que sentía, ay, Dios mío, me estoy muriendo por tantas horas. No, estuvo tranquilo, ¿no? Sí, realmente hay diversas rutas, cada vez hay más vuelos. Y digo, o sea, al país que sea que quieran ir, sin duda tienes que tomar un vuelo, ¿no? Tal vez el tema son las horas y la distancia, pero creo que también es bastante positivo estar en un país donde quizás no haya tanta presencia de mexicanos, donde hay comunidades de otros países que no necesariamente son latinos, y sobre todo pensando en que estábamos platicando de aprender inglés, ¿no? Pues qué mejor que no tengas otra alternativa que hablar inglés todo el tiempo. Y esto que mencionabas es súper importante, la multiculturalidad que existe en Australia. Yo de pronto, pues revisando escuelas y demás, veía como, digamos, la plantilla laboral de una universidad. Y es que era impresionante todos los rasgos faciales, etcétera, que hay. O sea, es un país realmente multicultural. Sí, de hecho, la población de Australia es pequeña si la comparamos, por ejemplo, con México, que somos 130 millones. En Australia hay casi 26 millones de personas, pero justo como tú mencionas, de hecho, casi la mitad de la población de Australia, ya sea que esa persona o no nació en Australia o alguno de sus padres nació fuera de Australia. Entonces, realmente es un ambiente súper multicultural y bueno, nosotras sabemos que no hay nada más enriquecedor que precisamente esa diversidad y el poder conocer gente de todo el mundo, conocer diferentes perspectivas. Entonces, creo que eso es algo que sin duda Australia le da a los estudiantes mexicanos y latinoamericanos. Aquí me estás dando como una pauta y un por qué, siguiendo la reglamentación adecuada, podría ser un país abierto a los migrantes o podrían los estudiantes obtener la residencia. Australia, en extensión territorial, en kilómetros cuadrados, es 2 veces más grande que México, país. Entonces, y la población, ya lo dijiste, es
muy pequeña comparado con el número de millones de habitantes que habemos aquí. Entonces, como que nos va sonando, ¿no? ¿Por qué sería bueno o por qué se necesitan personas para ciertas profesiones para desarrollarlas allá, ¿no? O sea, como que tienen espacio, digamos, para hacerlo, ¿no? Y bueno, Australia, maravilloso, la verdad es que les compartía que he tenido la oportunidad de estar ahí y a mí me gustaría que me hablaras mucho más en general de Australia. Yo la verdad es que quedé encantada. Tiene una magia muy especial. Uno se siente como, digo, se va a oír un poco exagerado, pero es mi sensación, como si me metiera en un spa. Todo relajado, todo en calma, las personas van sonriendo por la calle. Yo decía, bueno, ¿les pasó algo cómico? ¿Vieron algo por ahí chistoso o qué? Pero no, o sea, la gente va así como si fuera de fiesta, ¿no? O sea, van sonriendo, todo el mundo está tranquilo, no hay ninguna prisa, el clima es bastante bueno. Platícanos de las ventajas o de los beneficios o de las características que finalmente vienen siendo beneficios de Australia. Claro, pues como bien dices, y esto es algo que muchos australianos mencionan, ¿no? Que por esta manera de ser relajada, bastante abierta, son como los latinos del mundo anglosajón, ¿no? Exacto. Y creo que eso tiene que ver también con el clima. Como bien dices, es gente que es muy trabajadora, tienen mucho respeto por las reglas, por las instituciones, etcétera. Sin embargo, también cuando acaban de trabajar, les encanta la fiesta, son muy amables, etcétera. Entonces creo que esto también es bueno porque es mucho más fácil integrarse a una sociedad que de entrada es abierta, es amigable, es multicultural. Entonces creo que no hay tanto tema con la adaptación como luego sí hay con otros países donde la gente es más seria, son más cerrados. Y sin duda, pues el clima es una de las grandes ventajas, ¿no? No tener que padecer esos inviernos donde no hay luz o que oscurece a las 3, 4 de la tarde. Y digo, de todos modos, y ya lo mencionaste tú, Rosy, pero por la extensión territorial de Australia también el clima es muy diverso, ¿no? Si van hacia el norte, por ejemplo, pensando en el estado de Queensland, donde estuviste, Gold Coast hacia arriba, es un clima como muy tropical. A mí siempre se me ha hecho como Gold Coast, como un Miami australiano, no sé qué opinas tú. Sí, totalmente, totalmente. Es como la Florida, pero por ejemplo, si vas más hacia el sur, hacia Sydney o Melbourne, es como una vibra más europea. Por ejemplo, Melbourne es la capital cultural de Australia. Me encantó Melbourne. ¿Tomaste cafecito por ahí? Por supuesto. Y fui a los grafitis que están por ahí y el ambiente es totalmente bohemio, cultural, delicioso. Exacto, entonces ahí tienes otra vibra. Por ejemplo, cuando es invierno en Melbourne sí hay 2, 3, 4 grados. Digo, no es un frío tan terrible tampoco, pero sí hay una distinción de, evidentemente, estaciones. Sydney, por ejemplo, es la ciudad de las finanzas, ¿no? De los grandes corporativos, la Opera House. Digo, hace varios años que ya fueron las Olimpiadas allá. Creo que por eso también los mexicanos tenemos muy presente el nombre de Sydney. Pero en realidad, dependiendo de lo que ustedes quieran, si quieren una ciudad grande, una ciudad chiquita, incluso el clima, como lo decíamos, realmente Australia es un país que tiene todo para ofrecer. Por ejemplo, si tenemos a alguien en la audiencia que esté interesada en la industria minera, por ejemplo, justamente en el estado de Western Australia, la ciudad de Perth es precisamente el lugar para ir a hacer estudios relacionados con minería, ¿no? Sí, y bueno, pues hay un tema que es muy popular en México que no lo hemos tocado, que son los programas vocacionales, los VET, ¿no? Que les llamamos nosotros en nuestro argot, que es como para los chavos que quieren hacer a lo mejor, bueno, es para quien quiera y le otorguen la visa, pueden ir. Pero el perfil que más se acerca preguntando por esto, que son programas, explícalo tú. Claro, pues como bien dice Rosy, en la industria les conocemos como VET, que es acrónimo para los estudios técnicos vocacionales. Son estudios que pueden ir de 6 meses a 2 años, pero la característica principal es que están muy enfocados en la práctica, ¿no? Porque si uno va a hacer estudios universitarios,
también obviamente tienen un componente práctico, pero siempre primero nos enseñan la teoría. Entonces, la ventaja de estos estudios es que uno puede elegir la duración y que al ser prácticos, sobre todo, ha pasado mucho que hay estudiantes que, por ejemplo, salen de la prepa. ¿Qué tienes cuando sales de la prepa? Como 18 años, ¿no? Sí, ese es el público que yo iba a decir, pero dije, bueno, puede ir quien sea, pero generalmente se acercan muchos chicos saliendo de la prepa, en su gap year, ¿no? O sea... Exacto. Y que para ellos pues es buenísimo tener un estudio técnico vocacional porque ya es un estudio del cual vas a recibir una certificación. Son muchos de estos estudios en los cuales puede haber profesiones que son altamente demandadas y entonces pues se pueden ir a Australia en lo que no saben quizás qué estudiar o quieren tomar un descanso de el colegio y la universidad mexicana, entonces es fantástico que puedas ir, vas, estudias, trabajas y bueno, además vives la experiencia completa de vivir en Australia. Sí, porque qué barbaridad, o sea, cuando tenemos que tomar la decisión a qué nos vamos a dedicar el resto de nuestras vidas, justo estamos muy adolescentes, o bueno, terminando tal vez a lo mejor por ahí la adolescencia, a los 18 o 19 años, y es como, pues a lo mejor decidimos que vamos a ser arquitectos y luego ya no nos gustó, ¿no? Es una edad complicada, entonces aquí tenemos la oportunidad de hacer pues como una probadita y trabajar, tener teoría, trabajar un poquito y entonces a lo mejor regresar a México, pero ya estudié, ya trabajé, me gané a lo mejor un dinerito, la pasé bien, que incluso hay una recuperación de la inversión, ¿no? Porque si se ponen a trabajar, como lo permite el gobierno australiano, pues pueden recuperar ahí un poquito de lo que se invirtió y ahora sí ya venimos seguros de que queremos dedicarnos a business o que queremos dedicarnos a las diferentes áreas, que hay muchísimos programas de este tipo, ¿no? Sí, en realidad yo siempre, digo, yo en el momento que salí de la prepa entré directo a la universidad, pero la verdad es que lo pienso ahora y veo todas estas opciones que hay y a mí me hubiera encantado decir, saben que sí voy a continuar estudiando porque es la realidad, continúas estudiando, no es como un año sabático en el que nada más estás viendo el techo de tu casa, pero creo que es una muy buena opción para lo que tú dices, ¿no? Como esta probadita de decir, bueno, quiero enfocarme en esta área, me llama la atención, de paso puedo trabajar porque tengo esa posibilidad, entonces creo que es una fantástica experiencia, ya que sea que los estudiantes regresen a México o incluso tienen la posibilidad, si así lo quieren, de continuar sus estudios en Australia. Sí, exactamente. Este tipo de estudios no es precisamente el camino más directo si queremos emigrar, pero sí es una pequeña probadita, ¿no? Y pues, bueno, ¿algún otro beneficio para los estudiantes que quieras mencionar? Hay algo bien importante, la protección de los pagos que hacen los estudiantes. El gobierno de Australia, ¿qué es lo que hace para...? Pues respondiendo a tu pregunta, Rosy, sí, el famoso TPN es un mecanismo muy bueno que se tiene en Australia porque en caso de que un estudiante ya haya pagado, ya haya realizado el proceso, pero por alguna razón el estudiante ya no puede estudiar en esa institución que él eligió, suponiendo que la escuela cerró, esta es una garantía que tiene el estudiante para que hay dos opciones. Una, que sea reubicado a otra escuela donde pueda recibir ese servicio o bien que le puedan regresar su dinero. Que nunca sabemos, en la pandemia pasó, no porque eran malas instituciones, no por nada, pero bueno, sabemos que fue una cuestión, pues ahora sí que mundial, a la que nadie está exento, ¿no? Y aquí el gobierno de Australia pues está prevenido y los estudiantes no sufrieron pues ninguna afectación al respecto. Sí, exacto. Esta es una de las medidas que se tienen, pues precisamente para proteger a los estudiantes y que los estudiantes tengan una experiencia grata. Sé que platicamos un poquito antes acerca del tema del trabajo, pero incluso, por ejemplo, las condiciones laborales vienen dentro del visado de los estudiantes. Entonces, esto también es importante porque es precisamente para evitar malas prácticas o abusos, porque lo que queremos es que los estudiantes realmente tengan una gran experiencia, que se la pasen increíble en Australia, que puedan sacar el máximo provecho. Qué extraordinario, Laura. Pues esto es como solo una probadita de los muchos beneficios. Hay un tema por ahí, es chistoso,
de pronto, ¿no? Porque llegan los estudiantes y me dicen, pero, ¿y la fauna de Australia? Está un poco de más decirlo, pero la verdad es que la gente pregunta eso. Entonces, pues yo tengo una opinión muy personal que me la voy a reservar después de que tú me des tu opinión sobre esto. Ok, sí, pues digo, así como a ti te preguntan eso, a mí también llegan y me preguntan, a veces me dicen, oye, es que me dan mucho miedo las arañas, no quiero ir a Australia, ¿no? Y a ver, Australia pues sí, es un país súper diverso, incluso en temas de la naturaleza, etcétera. Sin embargo, si tú vives en la ciudad, no vas a encontrar en el centro de Melbourne una boa, ¿no? O sea, realmente sí existe esta fama de la fauna y digo, es una realidad. Por eso en los videos que tenemos por ahí se ve Miren nada más, qué maravilla. Pero realmente, o sea, si vives en una ciudad, eso no sucede. Ahora cuéntanos tú esa anécdota. No, bueno, lo que yo digo, no tengo anécdota, más bien yo estuve ahí, no vi ninguna boa ni nada, vi canguros, eso sí los vi. Digo, no en el centro de las ciudades ni nada, los vi pues en el zoológico. Claro. Y además conocí los koalas también maravillosos, cosas bonitas o no tan bonitas como el demonio de Tasmania. No sé si lo vi en Australia o en Nueva Zelanda, estoy confundida, pero también soy bastante peculiar. Pero mi opinión es que, a ver, sí existe esta fauna y esta fama, pero ¿cuál es el porcentaje? O sea, ¿cuántos se mueren por los animales venenosos en Australia? O sea, se muere más gente por una caída de no sé dónde, estoy inventando, no tengo el dato, no lo tomen como... pero vamos, o sea, el índice de mortalidad es por otras cosas, no precisamente porque te picó una araña, ¿no? Sí, exacto, creo que es más fama. Y volviendo como a lo que platicábamos al principio, ¿no? Quizás tiene que ver con que Australia es un país menos conocido para nosotros, entonces nos quedamos con esos, ¿cómo podríamos llamarle? Estereotipos, esos, pues sí, como esas... Prejuicio, tal vez. Sí, como esas ideas que tenemos, pero sí, o sea, realmente no es como que van a encontrar en una ciudad la araña gigante o esos videos que luego aparecen ahí en TikTok y en Instagram que se vuelven virales, ¿no? Sí, exactamente. Y pues bueno, no sé si tú tengas testimonio de algunos estudiantes que te digan, bueno, realmente fui, me gustó. ¿Cuál es la sensación de los estudiantes una vez que regresan o una vez que se quedan? O sea, no sé si has tenido la oportunidad de hablar con estudiantes que estén allá o que hayan estado allá. Mira, pues te voy a responder tu pregunta de dos maneras. La primera es que precisamente como parte del gobierno australiano siempre hay muchas encuestas, ¿no? Encuestas cuando llegan los estudiantes, cuando están estudiando y cuando ya terminan su periodo. Y de hecho una encuesta que se hace a todos los estudiantes internacionales, el índice de satisfacción es de cerca del 90%. Entonces digamos que es una muy buena calificación. Y platicando un poquito más acerca de ya los estudiantes mexicanos, precisamente hace como año y medio hicimos una campaña dentro de la embajada precisamente para resaltar algunas historias de estudiantes y sobre todo queríamos estudiantes que hayan ido a hacer un BED, que se fueron del semestre de intercambio de su universidad o justo investigadores muy importantes que se fueron a realizar un doctorado, etcétera. Y te diría que en general la experiencia de todos es muy positiva. Todos hablan con mucho cariño de Australia. Hay gente que incluso allá conoció a sus esposos y ya ahora tienen familia. Entonces, creo que en general todos siempre hablan con mucho cariño, mencionan todas estas características de la calidad educativa, también de la calidad de vida. De hecho, ya no lo tenemos disponible, pero antes, si pasaban por afuera del perímetro de la embajada, teníamos unos billboards grandes con fragmentos, pero si visitan la página de Facebook de la Embajada de Australia, pueden ver videos y testimonios donde en algunos minutos ellos comparten sus experiencias. Laura, y sabemos que Australia es un país que está a la vanguardia. Platícanos un poquito de esto. Claro, Rosy, pues mira, en realidad yo te podría decir que Australia está a la vanguardia de casi cualquier disciplina. Si un estudiante quiere
ingeniería, ciencias de la salud, etcétera, realmente está a la vanguardia. Por ejemplo, no sé si sabías, y esto te lo voy a decir así como datos curiosos, por si algún día estás en algún quiz y hay una pregunta. Te voy a dar como algunas invenciones australianas. Por ejemplo, el primer prototipo de Wi-Fi que se inventó en la Universidad de Macquarie en Sydney. ¡Oh, wow! Como ves, siguiendo como en esa línea de la tecnología, el Google Maps también es una invención. ¡Wow! O sea, son cosas con las que convergemos todos los días. Exacto. Y ahora moviéndonos un poco de la tecnología a cosas que utilizamos todos los días para quienes nos ven y viven en México. Por ejemplo, ves que aquí tenemos unos billetes que son como de plástico, ¿no? Ah, sí, sí. Los de que son 20, 50 y 100 pesos. Creo que 100 también. Ajá. Ya cada vez más, ¿eh? Exacto. Ajá. Ese material de plástico se llama polímero. El polímero también es una invención australiana. Por ejemplo, la caja negra de los aviones, que en realidad no es color negro, también es invención australiana. No me digas, ¿y de qué color es? Creo que es naranja. Ok, ¿y por qué le llaman color? Eso es una cosa que lo tienen que investigar ustedes. Ajá, esa es la tarea que les dejamos Rosy y yo para que luego nos digan por qué no es de color negro, pero son también algunos ejemplos. Wow. Por ejemplo, en el campo de la salud, que es súper importante, la vacuna contra el cáncer cervicouterino es una invención australiana reciente de la cual pues evidentemente estamos muy orgullosos, solo por darte algunos ejemplos. Bueno, pues qué interesante, sabía que lo estaban a la vanguardia, pero no sabía que con cosas que pues estamos tan familiarizados y que pronto no sabemos. Entonces, bueno, esto es, como dices tú, un ejemplo, ¿no? Y bueno, también sabemos que México y Australia tienen muy buenas relaciones. Me gustaría que hicieras a lo mejor un poquito de historia, que nos dijeras, pues, ¿en qué consiste? Claro, pues mira, la relación entre México y Australia, como tú dices, es muy buena y es una relación relativamente joven si comparamos la relación que tiene México con, por ejemplo, el Reino Unido, ¿no? Que tiene muchos años. Aquí son más o menos 60 años de relaciones diplomáticas y siempre ha habido un intercambio constante. De hecho, de todos los países de Latinoamérica, México es el socio comercial número 1 de Australia. Y cada vez, por ejemplo, vemos más productos australianos, el famoso vino australiano. Hay unos chocolates que seguro cuando tú visitaste Australia los viste, que es un rectángulo, el famoso Tim Tam. Ah, sí, por supuesto. Ya, por ejemplo, pueden encontrar Tim Tams aquí en las tiendas. Ah, entonces... no me digas, los voy a ir a conseguir ya saliendo de aquí seguro. Fantástico. Sí, cada vez realmente hay más intercambio, hay más diálogo. Entonces, pues sí, queremos evidentemente que siga habiendo más diálogo para que evidentemente más chicos se animen a ir a estudiar en Australia. ¿Cómo los pueden buscar en las redes? Claro, en Facebook estamos como Embajada de Australia para México y Centroamérica, entonces ahí pueden ver los clips de todos nuestros alumni. Pues maravilloso. Y pues bueno, ya la escuchamos y realmente estoy sacando a conclusión que así como ella inició y dijo Australia lo tiene todo, pues lo tiene todo. No está tan cerca, pero ya hay muchas rutas en las cuales, les digo, yo he ido en varias ocasiones, me duermo, por ahí una melatonina, un antifaz, abro los ojos y es maravilloso. La primera vez que fui me acuerdo que volteé y dije, ¡ah! La ópera es una sensación extraordinaria, la verdad, y bueno, ya se los dije, mi sensación cuando estoy allá es, me metí al spa, estoy en un lugar en el que todo el mundo está feliz, en el que todo el mundo está relajado. Entonces, pues, de pronto eso es lo que buscamos, ¿no? Este tipo de oportunidades, gente que, pues, es educada en el sentido que respeta las reglas, un ambiente multicultural, buenos salarios, una calidad de vida extraordinaria, un costo de vida de acuerdo a lo que el gobierno dictamina que es el salario mínimo. Entonces, pues realmente es un destino extraordinario. ¿Algo que quieras agregar, Laura? Pues yo únicamente los invitaría a que se acerquen con Rosy, que se acerquen con todo tu equipo, para que si tienen precisamente esa cosquillita
de vivir una experiencia única en un país que, como bien lo dijiste, tiene todo en cuanto a clima, nivel de vida, entorno, etcétera, pues que lo puedan lograr. Rosy tiene muchísima experiencia, su equipo también, entonces ellos pueden pues acompañarles y ayudarles precisamente en este proceso. Extraordinario. Pues no me queda más que enviarles un gran saludo, recordarles que Australia tiene bastantes opciones de educación, se pueden hacer también, digo, yo sé que están pequeños los chicos, pero tenemos opciones desde la secundaria preparatoria, chicos que quieren estudiar inglés y trabajar o no hacerlo, programas técnicos cortos vocacionales en los que también se puede trabajar y después, pues, licenciaturas, diplomados, maestrías, etcétera, ¿no? Una gran variedad de educación con muy alto nivel, ya lo dijo ella, están rankeados de manera mundial, pues bastante bien, por encima de incluso países y ciudades con las que estamos más familiarizados. Y pues las oportunidades son buenas, o sea, la verdad es que ya lo dijo, el índice de aprobación de visas es muy alto, por encima del 90%, y los mexicanos, no lo dice la embajada, también lo dice la embajada, pero lo digo yo porque estuve allá, somos muy bien recibidos. Entonces, pues no esperemos más. Gracias por tu tiempo, gracias por hablarle a nuestra audiencia, a nuestro público, y pues que esto se repita. Al contrario, Rosy, muchísimas gracias. Espero que pues sea la primera de muchas actividades que hagamos para precisamente acercar más a tus estudiantes con Australia. Muchas gracias.